Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en este espacio con Catalina y sus invitados. Si te gusta lo que estamos haciendo aquí, yo te invito a que te suscribas, que lo compartas para que más personas nos puedan escuchar. Y además, si te gusta, pues un me gusta, un like, incluso comentarios. Gracias. Y hoy hemos invitado a Macarena, a nuestra amiga Macarena Miletich. Para los que no la conocéis, en el canal tenemos muchos encuentros con Macarena, nada más poner el nombre. Además, Macarena también tiene un espacio, también aquí en YouTube, nada más poner el nombre Macarena Miletich, encontráis toda la información sobre Macarena. Y hoy estamos para compartir y hablar sobre todo aquello. Macarena, ¿quién es? Pues así en poco y en grande, pues es una persona que le encanta investigar, lleva más de 30 años en un campo que es la voz, la comunicación y qué importante es, y además todo lo que es el sonido, la vibración y absolutamente todo, tiene muchos libros, ya si vais investigando vais a ver y además Macarena nos lo va a decir, además acompaña Macarena también en consultas, hace masterclass, bueno, conferencias, un montón de cosas, así que es un abanico donde podéis ahí indagar, profundizar y preguntar. Hoy queremos hablar y Macarena quiere compartir, ya que estamos ahora con todo la inteligencia artificial, cómo nos puede de alguna manera perjudicar si no tomamos conciencia qué es y cómo la podemos utilizar. Si la utilizamos, al menos ser conscientes qué es y cómo nos puede perjudicar. Así que bienvenida, Macarena. Gracias por estar aquí de nuevo en este espacio. ¿Cómo estás? Bien, gracias Catalina. Estoy muy contenta de poder hacer un nuevo espacio aquí para todas las personas, tanto de tu canal como después pasamos el vídeo a tantas otras personas que están interesadas en la voz y que siguen el canal mío de YouTube. Estoy muy contenta porque va todo tan rápido que tenemos que hacer pequeñas reflexiones sobre los temas que nos vienen o nos sobrevienen, digamos, a nivel sociológico, ¿no? Creo que es muy Sí, importante. sí, sí. Y además tú tienes muchísimos años de investigación en todo eso. Y qué importante es la voz, comprender cómo utilizar la voz a nuestro favor, la comunicación, la vibración interna, cómo la podemos cambiar a elevarnos con todo aquello que tú misma has investigado y experimentas. Además, no es solo una investigación. Dime. Claro, la primera cosa es que las voces grabadas las tenemos desde los principios de los años 30, si no recuerdo mal. Entonces, los formatos de grabación han ido cambiando mucho. Primero se grababa en mono, por ejemplo, y después se grababa en estéreo, y todo esto después ha ido cambiando con la digitalización. Claro, la voz es analógica, en principio, la música también, es decir, que es un componente que se ha visto recortado por la digitalización. Y claro, ahora nos encontramos con este fenómeno de la inteligencia artificial, en este caso aplicado a la voz. Claro, al principio pues había que escuchar mucho a ver de qué va este tema y cómo lo resuelven y había que esperar un poco para ver cuáles eran las disposiciones, digamos, mecánicas y en qué podía favorecernos, puesto que toda la tecnología como es Internet y tantas otras cosas nos ayudan mucho. Pero claro, resulta que no, que nos hemos encontrado con que hay otros factores que vamos a ir desarrollando, Catalina, en cuanto a la inteligencia artificial. Vale, Macarena, ¿y cómo nos puede perjudicar en la voz, como tú has mencionado, la inteligencia artificial? Si quieres, comenzamos por ahí. ¿Cuál es cómo comprender cómo nos puede, bueno, hacer de alguna manera daño en vez de...
digamos que transforman lo que es la ondulación sonora, la transforman, lo primero, considero que la transforman en bits, por decirlo, en bits, ¿eh? La transforman en segmentos micro y después de eso lo vuelven a remontar de otra manera. Y además introducen la información, las frases, los conceptos que a veces son distintos de los que la persona podría emitir. Entonces, claro, nos encontramos con que puede ser una broma que una persona relevante haga un chiste que sea incluso inapropiado y nos puede hacer gracia, entre comillas, al principio, pero es muy peligroso porque una persona con una imagen pública o profesional o que está aportando a la sociedad valores se encuentra con una manipulación de estos segmentos de su ondulación sonora. Tenemos que recordar que la voz se transmite a través de ondas, es decir, no son segmentos matemáticos, aunque después se pueda digitalizar. Si se digitaliza en cuanto a la resonancia es un tema, pero si se transforma la ondulación en otro tipo de compacto, digamos, en donde las vibraciones quedan demasiado enmarcadas y además modificadas para que esa sonoridad se vea expresada en conceptos que uno no diría, nos encontramos ante algo muy peligroso. Imagínate que ahora mismo nosotras, con nuestra expresión, se estuviera hablando, vamos a poner del narcotráfico, por decirte un tema así como, pues no tendría nada que ver con las aportaciones que nosotros queremos realizar. Por eso, en este sentido, es muy peligroso. Entonces, claro, mi idea es hablar de la inteligencia artificial, del riesgo que supone cambiar la naturaleza de las ondas. Es decir, la voz se produce en una ondulación y digamos que la onda sonora es capaz de acoplar otras ondas sonoras. Este acoplamiento sería como una especie de router, lo que pasa que no es un router lineal, sino que es un router ondular. En este sentido, el hecho de acoplar distintas ondulaciones tiene que ver fundamentalmente con que nosotros somos un instrumento vivo, es decir, la voz se construye de varios elementos. Las cuerdas vocales después tienen además cajas de resonancia. Esta parte de aquí funcionaría como un tubo, como un órgano. Hay otros lugares que también funcionarían como, digamos, escapes residuales, digamos, de aire. Por ejemplo, los oídos o la nariz cuando se está emitiendo sonido o canto. Entonces, claro, no es tanto el aspecto tecnológico, profesional de emitir la voz, sino cómo se le da la vuelta a la onda sonora y las personas se encuentran con una broma o con una sonoridad o con un contexto que no tiene que ver con lo que está realmente expresando la persona. Por esto, en este sentido, me parece muy peligroso, Catalina. Vale, ¿nos puedes dar un ejemplo de eso? ¿Cómo alguien nos puede, esa broma, por ejemplo? O igual también en la parte de cuando tú, por ejemplo, hago un vídeo, ¿vale? Te doy un ejemplo, hago un vídeo o hago algo de voz o me expongo personalmente y alguien me puede manipular con la IA, por ejemplo, en este caso, dame algún ejemplo así un poquito más claro cotidiano, si Bueno, puedes. lo estamos viendo, hay programas en televisión que consiguen poner, gracias a la inteligencia artificial, la cara de un dirigente en un actor y entonces hablan el sketch que tengan. Y tú estás viendo, aparentemente, a dos dirigentes mundiales que están hablando con una voz parecida, puesto que está modificada también, está modificada la imagen y está modificada la voz y están hablando dos dirigentes internacionales sobre un tema que a lo mejor es un chascarrillo, es una broma. Eso, por ejemplo. Después creo que tenemos varias muestras de
como, por ejemplo, yo creo que se ha hecho con Trump y con Obama, por decirte, ¿no? Se han hecho modificaciones en cuanto a las frases que iba a decir y consiguen articularlas dentro de una imagen de esas personalidades. Y claro, el problema está en que si tú tienes el registro cerebral de la voz de un presidente como Obama o similar, Sí. y está diciendo una frase que a ti te sorprende, si no identificas que es de inteligencia artificial, tú tienes un registro interno que te modifica las sensaciones y el concepto que tienes de ese personaje, de esa personalidad, digamos, internacional. Y puede entrar en conflicto con lo que tú consideras de esta persona. Y por otra parte es una manipulación de la cosmología, digamos, del mundo de creencias o de lo que esa persona quiere aportar a la sociedad. Y eso es muy peligroso porque si en vez de hablar de paz se habla de violencia, por ejemplo, y se modifica todo lo de esa persona, mmm, o bien tendría que haber un cartel que ponga realizado con IA, esto es una broma, por ejemplo, que hubiera una ley que dijera que esto se pudiera hacer así, porque si no, de lo contrario, estás entrando, digamos, en la intimidad de una persona, o sea, es una cuestión que podría tener una legalidad, porque estás haciendo una interferencia en los datos, tanto formales como sonoros, de una personalidad o de nosotras mismas o de cualquier persona, cualquier profesor, ¿no? Entonces, el hecho de que circule la posibilidad de que se clonen las voces y la información que se dé sea contraria a la idiosincrasia de la persona es muy peligroso. La energía de la inteligencia artificial no tiene vitalidad ni tiene conciencia. La energía de la inteligencia artificial no tiene vitalidad ni tiene conciencia. Entonces, esto está dentro del ámbito de lo que hablamos nosotras en todos estos programas. Y claro, si hablamos de crecimiento personal, si hablamos de evolución y cercenamos la posibilidad y la autenticidad de la expresión, tanto porque la voz está en un cuerpo vivo y es un instrumento musical, como ya sabemos, y por otra parte se modifica, se anula o se trastoca la información que quiere dar a esa conciencia a través de la voz, estamos en una fake, pero no solo escrita, sino que es una fake manipulada y manipulable en cuanto a la expresividad. ¿Qué le queda a la persona si está modificada su voz por la inteligencia artificial? No le queda nada porque le han quitado su expresividad auténtica de resonancia real en vitalidad y posiblemente le han modificado las ideas que quiere expresar desde su conciencia. Por lo tanto, considero que tiene una gravedad máxima y es un ámbito que tenemos que tener en cuenta puesto que estamos en lo vibracional. El wifi es una formulación vibracional a la que nos hemos acostumbrado y nos encanta porque facilita muchas cosas, ¿no? Sí, sí, ya he comprendido, sí, sí, porque a la larga, ahora también se está utilizando, pero a la larga nos perjudica. Mira, fíjate, sin darnos cuenta, igual que, igual que ha sucedido también con la modificación de la música, ¿no? Que ahora ya no se canta en 432 o 528 y se canta en otra, y eso creo que tú ya lo sabes. Y de esa manera, Lo tengo en el libro de la Living Voice tengo un apartado sobre el 440 y el 432. eso. Y entonces, como es tan cerca, 432 es armonizarte, es salud, es lo que es, y 440 lo que nos lo hacen es muy cerca, ni date cuenta, es introducir a escala muy pequeña de estrés. Fíjate qué diferencia. Entonces, la música lo ha modificado de esto. Y eso es lo que tú dices, he hecho esa comparación con la inteligencia artificial, pues lo mismo. Te va modificando por dentro tu vibración sin darte cuenta porque empiezas
un pensamiento, con esa emoción, ves una foto, ves un vídeo y ya empieza dentro a hacer cambios. Es eso. La idea es lo que recorta, lo que recorta. De hecho, las grabaciones musicales que están digitalizadas también recortan, porque las notas musicales pensadas en 7 notas o en 12 notas tienen una resonancia de armónicos que llega, sabemos, hasta el infinito, porque la música es fractal y la voz también. Fractal quiere decir, digamos que repite la secuencia en distintas escalas. Es alta matemática, pero aplicada. Entonces, por ejemplo, Deutsche Grammophon tiene ahora mismo más valor en las grabaciones que tiene de música clásica, que están remasterizadas manteniendo lo analógico de música clásica, porque permite un espectro de resonancia que la digitalización no permite. Es como si recortaran los bordes de una tela para explicarnos. Y digamos que el sonido es una tela infinita. Mira, esa Y imagen es muy bonita, es una tela infinita, ¿no? Por sí, donde nosotros podemos caminar o navegar o ondular como si fuera un océano. y además, el sonido es la posibilidad de armonizar, no voy a decir algunas palabras que me pueden cortar por aquí, estoy pensando, de armonizar en tu cuerpo y de hacer esa limpieza. ¿Por qué? Porque eso ya no quieren que lo sepamos, pero hay instrumentos muy antiguos, y tú seguramente que lo sabes, que con estos instrumentos, nada más tocarlos en una vibración, en una frecuencia, en un toque, la persona que escucha, si está al lado, es, vamos, es salud, ¿vale? Es salud todo esto. Y esto no lo han quitado o no lo quieren esconder y ahora quieren poner sonidos para decir lo que estamos hablando ahora. De esos instrumentos antiguos podemos pasar al instrumento nuevo, que es el Hang, que tiene una capacidad de recuperar este tipo de sonoridad. Es un instrumento que hay que estudiar, yo creo que de manera intensa. No las versiones ahora más contemporáneas, más modernas, sino el auténtico Hang, porque tiene varios elementos que son importantes y que ayudan a recuperar esa sonoridad. Volviendo al 440 y al 432, en el libro yo hago una recopilación de lo que hizo el Instituto Schiller en Alemania, precisamente, donde se explica cómo se fueron modificando en esa sociedad de la Segunda Guerra Mundial, se fue modificando incluso los parámetros sónicos. Por eso apareció el 440. Entonces se sabe que tanto los cantantes como los directores de orquesta protestaron mucho porque el 440 se impuso como a nivel planetario. No recuerdo exactamente cómo se consiguió implantar eso, pero el hecho es que se puso el 440. Y el 440 creo que tiene que ver con el punto de afinación, que es la nota La. Eso, ¿qué significa? Ese sonido tan curioso que hay antes de empezar una orquesta, donde todos los instrumentos se van afinando y de repente entran en la misma tonalidad y ya están a punto para empezar el concierto. Es una sonoridad que a mí me encanta porque es como todo el mundo se reúne para entrar en un unísono vibracional que va a volcarse en el concierto que van a dar. Entonces los cantantes protestaban. ¿Por qué? Porque al cambiar toda la partitura de 432 a 440, lo que pasaba es que las cuerdas vocales de muchos artistas no podían acceder a los tramos de sonidos agudos que, al modificar ese segmento de 432 a 440, significaba una gran distorsión y un gran esfuerzo muscular que muchas veces no se podía hacer por parte de los cantantes. Es decir, Y ahí entra, pero discúlpame, y ahí es donde entra de una manera muy sutil, introducir el estrés.
pero es muy sutil todo esto. Yo escuché y lo comprendí de alguna forma. Es como, eh, mm, vamos a decir, que los 440 nos perjudica y 432 nos da la salud. Vamos a decirlo así, o igual que 528 y hay otras frecuencias que también son salud, simplemente es armonizar. Mira, es armonizar, armonizar el cuerpo con la música o con lo que escuchas, es entrar en armonía, en unison, como lo has dicho tú. Claro, lo que yo considero en mi investigación que sucede con, digamos, una especie de moda del 432 es como que también se acoge dentro de un arco. Y yo considero que la única manera de saltar esa parte del 440 o de una especie de moda del 432 es entrenar la capacidad de resonancia de la voz en el instrumento del cuerpo humano y el cuerpo energético para recuperar la capacidad de resonancia multinivel. Para mi gusto esa es la manera. ¿Por qué? Porque hay ondulaciones o modulaciones del 432 que se mantienen como muy circunscritas a unas pocas notas. Entonces, considero que lo que realmente nos ayuda es considerar que nuestro instrumento musical, vocal, en el cuerpo físico, que en realidad yo creo que la sonoridad se produce en el cuerpo energético, que necesita vincularse a aspectos del cuerpo físico para vibrar en la materia, pero el sonido no es materia, es vibración. Fíjate cómo ha sido la manera de crear en un cuerpo de materia un formato ondular que permitiera vibrar. Entonces, dadas todas estas situaciones del siglo XX y en el siglo XXI, la cuestión es trabajar bien la voz y la resonancia y la proyección vocal, aunque los micrófonos nos ayudan, pero no mantenernos solo en la sonoridad del micrófono, sino trabajar los micrófonos, los resonadores que tenemos nosotros para que nuestra voz tenga el alcance no solo de comunicación humana, sino multidimensional. Y si tenemos este contexto, imagínate si cambian nuestra voz, los conceptos, y después lo dejan todo aplanado en algo que es una especie de fotocopia sonora, pero que no soy yo. Con esto hago círculo en la conversación que estamos De hoy. teniendo, porque esto es muy novedoso y mi deseo es que esto pueda llegar realmente a muchas personas para que vean la importancia de no jugar con la inteligencia artificial y la voz o de no permitir que otras personas puedan manejar nuestras ondulaciones sonoras de vitalidad y conciencia y de personalidad total, es decir, cada persona es singular, es única, es exclusiva. No modificar todo eso por algún capricho de un chiste o por algún otro modelo intencional que no tiene que ver con nosotros, ni con nuestra propuesta vital, ni con nuestro proyecto. Que nadie pueda modificar lo que nosotros queremos expresar. Sí, pero sí, mira, por ejemplo, gracias Macarena, pero sí podemos hacer un ejercicio también, por ejemplo, de escuchar tu propia voz, igual o cantando o hablando, hablándote a ti mismo y poner la intención. Intención, cuando tú pones la intención en, en hablarte, en escucharte, porque muchas veces todo sucede en la intención que tú pones a lo que tú haces con tu voz, por ejemplo, en el caso contigo. No sé si nos puedes compartir algún, no sé, ejercicio, pero intención escuchándome, hablándome, cantando, lo que sea. Quiero decir que no tengo que ser cantante para poner bien las notas perfectas, o no tengo que, o hay personas que también igual se escuchan y no le gusta la voz, pues que se atrevan y no poner la intención y pues me atrevo a hablarme, escucharme y la intención de que estoy a gusto conmigo, con mi voz. Claro, hombre, como ejercicios podemos hacer varios. A ver, uno de ellos es recitar en voz alta textos de calidad de autores que uno considere de gran, gran valor, de gran, gran valor.
Es decir, textos, si queremos empezar por textos poéticos, podríamos coger a Federico García Lorca, por ejemplo, a Valle Inclán, que son españoles. Podemos coger a Sonia Poniatowska, que es internacional y tiene un premio Nobel. Podemos empezar a leer en voz alta y grabar textos. Después, la idea sería volver a grabar cosas que nosotros pensamos desarrolladas, es decir, a lo mejor hay que escribirlas primero y desarrollar un tema. ¿Qué pienso yo sobre la vida? ¿Qué pienso yo sobre la naturaleza? ¿Qué pienso yo sobre la solidaridad, por ejemplo? ¿Qué pienso yo sobre la paz? Es decir, coger temas importantes que uno considere y redactar un folio y leerlo en voz alta. Y después de varias veces, grabarlo. Para grabar, una de las primeras cosas que podemos hacer con la voz es el contraste, es decir, cambiar un tono y después dejarlo en un tono más reposado. La idea de la variación de los tonos es lo que nos ayuda a que el mensaje llegue mejor a la persona. Por ejemplo, una vez que hayamos hecho esa grabación y la hayamos escuchado y vemos que no nos gusta nada, podemos ir repitiendo la lectura en voz alta hasta acostumbrarnos a nuestra propia voz y después hacer un resumen de ese texto que hemos escrito, hacer un resumen hasta llegar a 3 o 4 frases nada más y volver a grabarlas. Y la idea es, al grabarlas esta segunda vez, saber que tenemos 300 o 300.000 personas escuchándonos, porque es importante lo que vamos a grabar y lo que vamos a expresar. Entonces, si te fijas, yo mismo ahora estoy haciendo esos cambios vocales. Puedo estar en una frase alta porque quiero decirle a la persona enfáticamente un concepto, como pueda ser este. La voz es natural. La voz tiene vitalidad y conciencia. Podemos recordar esta frase. Ahí estoy haciendo unos cambios vocales de altura, por ejemplo. Entonces, si tenemos en cuenta este parámetro de la altura vocal, podemos jugar en la ondulación con distintas alturas vocales, lo cual le da un juego muy rico a la hora de la recepción del mensaje. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita impulsos y el impulso se lo da el contraste sonoro de lo que expresamos. Entonces, por ejemplo, podría ser uno de los ejercicios que Vale, podemos hacer. sí, genial. Y después, volviendo al tema de hoy, si te parece, vamos a hablar un poco sobre cómo nos podemos proteger nuestra voz, como hay protección de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero en el caso le hemos hablado hoy, ¿no? La inteligencia artificial, ¿vale? Y entonces sería bueno, no sé si nos puedes compartir algo sobre todo eso, ¿no? Proteger nuestra voz y cuidar, ¿no? Y no ponerla a riesgo de ofrecerla así muy fácil, ¿no? Yo creo que es un poco entender el contexto y ver qué oportunidades hay o qué personas llegan o qué situaciones sobrevienen en este sentido. Mira, en el registro de la propiedad me han comentado y me han preguntado directamente, ¿este texto está escrito por usted o está hecho con inteligencia artificial? No, mi texto está escrito por mí, no está hecho con inteligencia artificial. Tuve que expresarlo. Tuve que manifestarlo expresamente porque me explicaron que si está hecho con inteligencia artificial no se puede registrar en el registro de la propiedad intelectual, lo cual me parece una medida extraordinaria. Entonces, en este sentido, es esto lo que tenemos. O sea, nuestra conversación de hoy, este debate que estamos teniendo, debate positivo que estamos teniendo, tiene que ver para entender el contexto, como que todo lo que llega nuevo tenemos que tener en este caso mucha alerta, una alerta positiva en el sentido de que no puedan quitarle la vitalidad a mi voz, de que no puedan quitarle los matices de lo que mi conciencia quiere expresar en una articulación, en un cambio de tono, en un silencio, en una frase larga, en una exclamación.
Entonces creo que es un poco entender el contexto y si en protección de datos ya hay una ley europea que creo que es internacional, donde hay que tener muchísimo cuidado porque si alguien utiliza tus datos está incurriendo en una ilegalidad, digamos que tendríamos que caminar hacia una ley que hiciera lo mismo con respecto al derecho a mi propia voz, el derecho a mi propia sonoridad. Y fíjate que ahí estamos haciendo un avance sociológico, Catalina. Tendríamos que ir hacia una ley sobre el derecho a mi sonoridad. Fíjate. qué bueno, Macarena. Pues, ¿quieres añadir algo más de todo lo que hemos hablado hoy de la inteligencia artificial? También hemos hablado de la frecuencia y de la música, de todo, la importancia de nuestra voz, de nuestra vibración, mantener, elevar nuestra vibración exactamente y tomar conciencia de que somos mucho más que una inteligencia artificial, o sea, que somos realmente una conciencia. Entonces, tomamos conciencia de quién somos y utilicemos nuestro tanto cuerpo físico aquí en 3D también como los otros cuerpos a ser conscientes, o sea, sin más. Imagínate que hacen una grabación de ese tipo y la ponen en un robot, con tu voz clonada, por ejemplo, ¿no? Lo digo así entre paréntesis, pero que son posibilidades como que van avanzando. Entonces, la campaña que yo tengo 24-25 es Tu voz es importante. Y fíjate que nos viene al caso del tema que estamos elaborando hoy sobre la importancia de la voz natural, que yo creo que ya es supraconsciente, porque ya puedo hacer que mi voz llegue a distintos niveles dimensionales donde somos escuchados. Y realmente cada vez más tenemos más conciencia y constancia de que somos escuchados por nuestros colegas dimensionales. Entonces, el hecho de tener esta riqueza vibracional en un cuerpo de materia, el hecho de poder articular un pensamiento a través del sonido, tanto para materializar como para comunicar, como para amar, es algo extraordinario. Entonces, creo que es bueno mantener este carácter extraordinario que tenemos de la voz en el siglo XXI, preservando a la conciencia de su expresión en sonoridad que es la voz. Este sería el mensaje que me gustaría transmitir. Pues gracias, Macarena. Pues entonces, digamos que con todo lo que tú compartes es tomar conciencia de que nosotros somos el poder y la autoridad en uno mismo. Y nosotros decidimos lo que. Entonces, tomar conciencia de todo lo que hemos hablado hoy aquí sobre la inteligencia y todo, y ser conscientes de que hay muchos riesgos y perdemos nuestro poder, perdemos nuestra frecuencia, perdemos muchas cosas cuando entregamos ese poder a alguien, a quien sea, en este caso, inteligencia artificial. Así que Piensa que nuestra voz es parte de nuestra identidad y eso digamos que es inviolable. Hay que conseguir que se mantenga preservado, inviolable, expresivo, en plena comunicación y en conexión con la energía de amar, ¿no? sí, y además nuestra voz todo es nuestra salud y todo nuestro bienestar. Eso es, sí, Es, dime. es nuestra síntesis vibracional. La voz es nuestra síntesis vibracional viva, lo que somos expresado en sonoridad. Así que cuídate, ¿no? Cuida tu voz y no entregues nada a nada, nada y artificial, mucho menos la inteligente y todo lo que se está. Así que confía en ti y haz lo que sea posible todo aquello lo que tú eres, que seas consciente y no llevarte a las formas y las maneras más simples, supuestamente simples, porque es donde te pierdes y donde ya no conectas con quien tú eres. Hay muchas cosas que parecen como muy gustosas, ¿no? Pero mantenernos en eje y
generar nuestro propio criterio. Si hay personas que no consideran lo que nosotras hablamos hoy, por supuesto lo respetamos. Intentar tener ese criterio para estar en eje, ¿no? Si la imagen, por ejemplo, es importante y no se puede trastocar, pues tener que nuestra voz tiene la misma importancia y que hay que preservarla de todo esto, ¿no? Para poder mantenernos en eje. Pues sí. Pues gracias, Macarena, gracias a todos que nos han escuchado. Y bueno, cualquier cosa, no duden en preguntarnos y ponernos en contacto. Debajo del video siempre dejo los datos de Macarena, donde encontrarla en el canal, su correo electrónico. Y así que, bueno, aquí estamos. Y siempre, ¿no? Compartir. Gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, tal cual.